¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Esta sería la decimoctava clase para los alumnos del quinto semestre en la materia de temas selectos de Química 1. Espero se encuentren bastante bien. Esta es la penúltima clase antes del examen. En realidad, mi plan es que esta clase se trate del último tema que vamos a ver, los últimos dos temas, de hecho, que son nomenclaturas. Y el lunes, que nada más tengo clase con tercero A, espero que los demás puedan ver el video, el cual el video se encuentra en YouTube, que va a ser únicamente de repaso. ¿Por qué? Porque estaba checando el calendario de exámenes, tenemos el examen el martes, entonces, dada esa situación, pues no podemos tener otra clase. Como decir, no podemos tener otra clase en ese espacio de tiempo, especialmente para los jóvenes que no tienen clase conmigo. Así que por favor, intenten ver el video para que puedan repasar un poco. Voy a intentar ver de todos los temas que hemos visto, al menos, bueno, al menos de los de gases. Espero que todos tengan la oportunidad de verlo. Okay. El tema de hoy van a ser dos tipos, que son los compuestos ternarios o superiores. Creo que con este tema, esta semana alcanzo a terminar ya este tema, que son aquellos compuestos que tienen, ¿cómo decirlo? Tienen un nombre, o sea, vamos a ver nomenclatura, pero tenemos que ver varias cosas antes, ¿ok? Eso es lo que quiero mostrarles. Ok, un compuesto ternario y superior sería, por ejemplo, los oxiácidos, que son los que vamos a ver ahorita, oxiácidos. Los oxiácidos son compuestos que tienen hidrógeno, un no metal en el centro y oxígeno. Algo importante son tres elementos en estos, por eso ternarios o superiores. Hay compuestos, perdón, que tienen más elementos, pero ahorita nos vamos a limitar a los que tienen tres. Que tienen hidrógeno, oxígeno en la orilla y en el centro un no metal. Ese es el chiste de este tipo de ejercicios. ¿Sale? ¿Cómo vamos a saber cuáles elementos utilizar? No podemos simplemente agarrar al azar. Nosotros tenemos que saber que hay como aniones poliatómicos. ¿Qué es un anión? Lo que está del lado derecho. Fíjense. Esta tabla es una tabla de aniones poliatómicos. Sé que se ve muy pequeño, pero lo voy en grande, ahorita le pongo el zoom. Esta tabla de aniones poliatómicos lo que les intenta decir es cuáles son esos, qué partes pueden usar y cuáles no. A eso me refiero, espero recuerden que se los había enseñado en primero. Ahora, fíjense, déjenme le hago un pequeño zoom a esta parte para que ustedes se den cuenta de qué estoy hablando. Pero, ahí está. Digamos, en este caso, acá abajo, miren. Vamos a ver si se alcanza a ver. Sí, sí se alcanza a ver. Fíjense ahí, por ejemplo, ahí está el perclorato, hipojodito, etcétera. Ok, esos son, si se dan cuenta en la tabla, déjenme, les muestro otra vez la tabla. Fíjense en la tabla, tiene muchos aniones poliatómicos. ¿Cuáles tenemos que usar nosotros? Nosotros tenemos que buscar aquellos los cuales tengan un no metal y un oxígeno al final, ¿ok? Por ejemplo, este no, porque no es no metal y oxígeno, este tampoco, tampoco. Estos son ya tres y estos se tienen que combinar con un cuarto, entonces tampoco. Pero si se dan cuenta, desde este punto, desde el metafosito, todavía es posible. El arsénico también, el metamonito, este no, porque es un metaloide, entonces no. El metaborato todavía, el aluminato no, porque es un metal. Pero de aquí en adelante tenemos unos que son mucho más comunes, que es desde el nitrito, nitrato, bismutat más o menos, hipobromito, etcétera. Recuerden, no metal más oxígeno. Ahora, cuestión importante. Digamos que yo voy a tomar uno de los que son, digamos el nitrato y el nitrito, ¿ok? Vamos a pasarnos a la tabletita, nitrato y nitrito, ahí lo alcanzan a ver. Voy a hacer pequeña esta parte para que ustedes alcancen a ver en la... Voy a hacer también un poco más grande esta. Ahí está. Me paso a la tablet. Fíjense. Entonces, les estoy diciendo del nitrato y del nitrito, que en realidad es nitrógeno, hay que escribo, nitrógeno con oxígeno, ¿sale? Bueno, creo que está igual, pero bueno. Nitrógeno con oxígeno, ¿sale? Ahora, algo importante es la cantidad de números de oxidación que tiene cada uno de este. Uno, por ejemplo, tiene un NO2 y el otro tiene un NO3, ¿sale? Ahí, 3, ahí está. Cuestión importante en este sentido, recuerden que estamos viendo oxiácidos. Oxiácidos, ¿ok? Por lo tanto, estos dos son así, miren. O sea, son un anión, significa que tienen una carga negativa.
También obviamente tienen una valencia. Esa valencia está también en la tabla. No sé si alcanzaron a ver. Todos los que estaban en el primero que les mencioné indica que tienen valencia 1, o sea, -1, formación de compuestos. Todos tienen valencia -1. Y se tienen que combinar con uno que en este caso se comporta como un catión que tiene valencia +1. ¿Sí ven qué fácil? Y estos serían los dos tipos de oxiácidos de los que les estoy hablando. Cuestión importante también. Ok, sabemos que el +1, vamos a poner otra vez el colorcito, el +1 del hidrógeno se va a combinar con el -1, porque aquí es -1, es todo este número de oxidación para todo este compuesto y va a pasar hasta este lado. Y este va a pasar para este lado. Igualmente en la otra parte, para este lado y este para este lado. Como ambos son 1, significa que esto te quedaría de esta forma. Vamos a, este lo voy a pasar por acá y te queda como HNO2. Y este te queda, bueno, ahorita hago el otro. Este es el compuesto que nosotros tenemos que nombrar. Importante, quiero que se dieron cuenta que tienen ya sus propios nombres. Sí, sí los vamos a utilizar. Por ejemplo, el que tiene más y el que tiene más oxígenos y el que tiene menos oxígenos. Si les recuerdo, voy a hacer grande la tabla para que puedan verlo. Esto ya tiene su nombre, pero tiene un significado de por qué tiene dicho nombre. Fíjense, por ejemplo, en el caso del nitrito es por el hecho de cuando tiene dos oxígenos y nitrato cuando tiene más oxígenos. En realidad es por la nomenclatura que se les da a los iones poliatómicos. Cuando, por ejemplo, en este caso que es NO2, que tiene así, esto se llama nitrito, por el hecho de que tiene poquita cantidad de oxígenos, o menos, digamos, no poquita, sino menos. Y comparado con su otro, digamos que paralelo a él, está otro anión poliatómico que tiene 3 oxígenos. Significa que este se llama nitrato. Depende de la cantidad de oxígenos. Ahora, estos dos compuestos vamos a usarlos para formar oxiácidos. Tenemos ya esta, ¿cómo decirlo? Tenemos ya esta formación de compuestos, ¿sale? Ahí está. Ahora, este compuesto tiene 3 nomenclaturas, como siempre. Bueno, creo que sí me salió. Vamos a ponerla como por aquí, que sea la nomenclatura tradicional o que vamos a ver. En la nomenclatura tradicional de este se nombraría, vamos a usar ahora en el azul, este se nombraría ácido, eso es importante, se le nombra el término ácido. Luego, por el nombre del elemento central con una terminación oso o ico, o sea, tienen que usar per-ico si es necesario cuando tienes varios aniones poliatómicos que tienen el mismo elemento. En el caso de este ejemplo, si se dan cuenta del nitrógeno, solamente tenemos dos tipos, que es el nitrito y el nitrato, por eso es importante que tengan la tabla. Como solamente tenemos dos, el nitrito y el nitrato, significa que uno va a ser ico y el otro va a ser oso. En este caso, sería, como estamos usando el más pequeño, por la cantidad de oxígenos, recuerden que es por lo que estamos viendo aquí, sería ácido nitroso, ¿sale? Si estuviéramos usando el HNO3, sería ácido nítrico. Y si hubiera 4 tipos de nitrógeno, sería pernítrico, por ejemplo, porque estamos usando varios. Bueno, ya vamos a ver más adelante. Sería entonces ácido nitroso. En la siguiente nomenclatura, que sería la stock. Aquí es muy importante que para poder calcular esa parte ustedes tienen que saber determinar el número de oxidación de todos los elementos que están dentro de la fórmula de este compuesto. ¿Cómo se calculan? Vamos a ver. Esperen, voy a hacerlo acá abajito. Sería HNO2 para hacerlo un poco más grande. Ahora, ¿cómo se calculan? Lo primero que tú tienes que determinar es que pues, ya sabes que el hidrógeno tiene un 1 positivo, es importante el signo, y el oxígeno pues, siempre tiene -2, ¿no? Entonces, ya sabemos cuál es el número de oxidación de estos dos, pero no sé el del centro, eso es el que tengo que calcular. Por lo tanto, simplemente multiplicas hacia arriba, o sea, el número de átomos que tienes abajo, en este caso tienes aquí 1 y acá tienes un 2. 2 por -2 serían igual a -4, o sea, estamos multiplicando así. Y 1 por 1 pues es 1. Ahora, les había mencionado que siempre el resultado de la suma de las cargas tiene que ser 0. Entonces,
¿Qué número necesitamos aquí? Que sería el número de oxidación del nitrógeno para que dé 0. Si es 1 menos 4. Si nada más simplemente tú sumas, sabes que es menos 3. Entonces ocupas un 3 positivo. ¿Por qué? Porque 1 más 3, 4 menos 4, 0. Entonces significa que el número de oxidación del nitrógeno es 3. ¿Ok? Ahora sí, vamos a la nomenclatura. La nomenclatura de este compuesto, de hecho, sigue también la regla del ácido. Tienes que utilizar tú el término ácido. ¿Se acuerdan que había mencionado? De hecho, está en el libro que yo les había mostrado. ¿Sale? Pero bueno, sería ácido. Ya puse el azul. Ácido. Primero lo que tienes que mencionar es la cantidad de oxígeno. Si se dan cuenta, aquí tenemos dos oxígenos. Significa que sería ácido. ¿No? Creo que va a poner y luego un prefijo indicando que es oxígeno, o sea que siempre es oxo, dioxo. Ajá. Luego, después de utilizar el término oxo, tienes que poner el nombre del elemento central de la oxígeno de la terminación en esta parte, que sería ácido dioxo nítrico. Ajá. Ácido dioxonítrico. Y luego tienes que nombrar el número, perdón, el nombre del elemento central, el número de central, sabemos que es 3, en romano entre paréntesis. ¿Sí ven qué fácil? La nomenclatura sistemática es muy similar a la nomenclatura stock, solamente que no utilizas el prefijo, bueno, no utilizas la palabra, simplemente tienes que nombrar todo lo anterior, pero a ver, creo que quedó media fe esta parte, esperen, déjenme. ¿Cómo sería la sistemática? La sistemática deben de recordar que se nombra todo lo mismo, dióxido de anterior y o sea, cambia la terminación igo, pones la terminación ato en todos. En la sistemática siempre va la terminación nombre del no metal que va en el centro, dioxonitrato, ¿sale? Ya que tienes el dioxonitrato, ahora lo único que tú tienes que hacer es curar. Lo único que tienes que hacer recuerden que el número de oxidación del nitrógeno, porque es el elemento central, sería 1, 2, 3. Y ese es el. ¿Por qué? Porque recuerden que nosotros somos nitrato, porque es el hidrógeno. Ahora sí, nombras un número, bueno, escribes un número de oxidación en romano entre paréntesis y para culminar es que es de hidrógeno, en hidrógeno, ¿sale? Y así es como se nombran los oxiácidos. Déjenme, pongo otro, vamos a poner el otro ejemplo utilizando el nitrato. Para el nitrato ustedes deben de recordar, bueno, vamos a escribir nitrato. Recuerden que el nitrato sería NO3 con el número de oxidación menos 1. ¿Sí? Recuerden que eso está en la tabla. Como ya sabemos, ese dicho compuesto con hidrógeno sería hidrógeno con número de oxidación más 1 con el nitrógeno oxígeno 3. Dado el hecho de que todo esto tiene un número de oxidación menos 1, recuerden cómo quedaría. Simplemente queda de esta forma. Ahí está, HNO3. Ahora, ¿qué ocupo para la
hidrógeno, ácido. Recuerden, nombre del elemento central, dependiendo la cantidad de aniones que existen. Como solo hay dos, es ico u oso. Tengo que usar nítrico. Solamente hay NO3 y NO2. ¿Sale? El más grande, ico, el más chiquito, oso. Entonces sería ácido nítrico. Siguiente nomenclatura. La nomenclatura stock. Recuerden que para la nomenclatura stock, ustedes tienen que nombrar otra vez la palabra ácido, pero ahora en vez de nítrico, tú tienes que poner todo lo que hay en la fórmula. Esta fórmula sería 3 tri. Esto lo puse muy separado, esperen. Trioxo por el oxígeno, o sea, siempre va la palabra oxo. Trioxo, luego elemento central con la terminación ico, es nitrógeno, nítrico. Ácido trioxonítrico. Número de oxidación en romano entre paréntesis. ¿Cuál sería el número de oxidación? Pues vamos a calcularlo. Recuerden, el oxígeno siempre tiene menos 2, el hidrógeno tiene más 1. 3 por menos 2, menos 6. Aquí es un 1. 1 por 1, pues es 1. Para que te dé esto 0, ¿qué número necesitas en el centro? Un más 5. Significa que el número de oxidación del nitrógeno es 5, entonces lo pongo así. ¿Sale? Ácido trioxonítrico, 5. Ahora, nomenclatura sistemática. Pues es lo mismo que la anterior, la diferencia es dónde va el lugar. Si sabes calcular ya el ya lo haces. Sería oxo, nitrato. Recuerden, en la stock siempre va hipo, en la sistemática siempre va ato. ¿Okay? Trioxonitrato, número de oxidación en romano entre paréntesis, 5 de hidrógeno. Listo. ¿Sí ven? Vamos a ver, vamos a ponerles otro ejemplo. Muy bien, fíjense, quiero usar esos tres como ejemplo para hacer uno más para poderles mostrar la siguiente nomenclatura y ya terminar con esta clase. Fíjense, si yo tomo uno de estos, recuerden que debe combinar con hidrógeno. Entonces, combinaría sería hidrógeno, que tiene un número de oxidación más 1, se combina con alguno de estos. Digamos que quiero agarrar el clorato, que sería ClO3. Todo esto tiene número de oxidación menos 1, por lo tanto el compuesto te queda como, voy a pasarlo acá mejor a un lado para tener espacio, HClO3. Ahora, la nomenclatura para este, por ejemplo, en la tradicional, sería ácido. Ahora fíjense, es cloro, por lo tanto, pero el cloro tiene, si se dan cuenta, tenemos 4 tipos. Entonces, el más chiquito es hipo, okay, es hipo, hipo a oso. El que sigue es oso, porque recuerden que estoy hablando de la nomenclatura tradicional, es como ya les había mostrado anteriormente, ¿sale? Oso. Ahí está. Por eso sería ácido. Como es cloro, sería clo, clo. ¿Por qué? Porque si estuviera usando el hipoclorito, sería ácido hipocloroso. Si estuviera usando el clorito, sería ácido cloroso. Como estoy usando, o si estuviera usando el más grande, que es el ClO4, o sea, el perclorato, sería el compuesto que daría como HClO4 y se nombraría ácido perclórico. ¿Ok? Recuerden que una cosa es la nomenclatura de los aniones poliatómicos y otra cosa es la nomenclatura que le tienes que dar en la nomenclatura tradicional. ¿Sale? Por eso clórico. Siguiente nomenclatura, que sería el stock. La nomenclatura stock sería ácido. Bueno, ya lo bajé completa. Ácido, voy a tenerlo que hacer un poco abajo para que quede, pero lo voy a cambiar de color. ¿Ácido qué? Ácido, recuerden que tiene un 3, sería tri, oxo, clórico, trioxoclórico, número de oxidación en romano hay entre paréntesis. Recuerden que el oxígeno tiene menos 2, el hidrógeno más 1. 3 por menos 2 son menos 6. 1 por 1 pues es 1.
para que te dé aquí el número de oxidación sería 5. Entonces, ácido trioxoclórico 5. ¿Sale? Siguiente, sistemática. Déjenme borrar esa parte porque luego me voy a confundir. Ahí está. Sistemática. Ácido. Ah, no, perdón, es sistemática. Ya no ácido, sino lo mismo que, prácticamente lo mismo que hay. Trioxonitrato. Trioxonitrato 5 de hidrógeno. Y listo. ¿Ya ven? En realidad no está tan complicado, nada más es cuestión de que ustedes practiquen utilizando la tabla de iones poliatómicos, en especial por la siguiente nomenclatura, vamos a ver. Muy bien, fíjense en este caso, las oxidales ahora son un metal más un anión poliatómico oxigenado. ¿Quién sería un anión poliatómico oxigenado? Ah, vámonos a la tabla, y en la tabla se van a dar cuenta que puede ser cualquiera de, pues prácticamente casi cualquiera de estos, simplemente con que al final tenga oxígeno, se aplica como un anión poliatómico oxigenado. Recuerden eso. Por ejemplo, digamos que yo quiero usar, vamos a ponernos rudos, vamos a usar el dicromato, sería Cr2 o 7, ¿sale? Ahorita aquí se escribe. Tengo que hacer pequeño esta parte. Vamos a usar el dicromato. Este anión poliatómico es de esta forma, Cr2 o 7, ¿sale? Y este tiene un número de oxidación menos, tiene un número de oxidación menos 2, ¿sale? El dicromato. Ahora, este compuesto yo lo tengo, como les dije en el anterior, en esto se tiene que combinar con un metal. Entonces, yo simplemente lo combino con un metal. ¿Qué metal puedo usar? Pues recuerden la tabla que ya también les había mostrado, que sería esta. Digamos que yo para fácil lo combino con el hierro, que tiene 2 y 3 números de oxidación. ¿Sale? Entonces, sería hierro, que tiene 2 y 3, y lo voy a combinar con el dicromato, que tiene Cr2 o 7 con un número de oxidación menos 2. ¿Sale? Simplemente tengo que combinar los estados de oxidación. Este pasa ahí, hasta acá y este pasa aquí. ¿Sale? Significa que el compuesto te queda como hierro 2, paréntesis, Cr2 o 7, cierro paréntesis y pongo un 3 afuera. ¿Sale? Ahora, este compuesto también se puede nombrar de varias formas, igual que en los anteriores. Tenemos nuestras reglas, nomenclatura tradicional. ¿Sale? De hecho, esta nomenclatura creo que es un poco más fácil que la anterior por el hecho de que las primeras son muy sencillas. Por ejemplo, ¿cómo se nombra la nomenclatura tradicional? Para eso es la tabla, utilícenla. Se llama dicromato, entonces lo pongo. Dicromato. Ahora, ¿qué elemento estoy usando? El hierro. Pero ¿qué número de oxidación estoy usando? El hierro, recuerden que estoy usando el número de oxidación 3. Por lo tanto, sería el más grande. Cuando utilizas, ¿qué pasa cuando en toda la nomenclatura, cuando utilizas el número de oxidación más grande, se le da la terminación ico cuando habla de la nomenclatura tradicional? Entonces sería dicromato férrico. Porque ico, por el hecho del número de oxidación más grande que estás usando, y fierro, porque recuerden que así es como cambia en la nomenclatura tradicional el hierro. ¿Sabe? Siguiente nomenclatura, la nomenclatura stock. En realidad es muy similar a la anterior, no tiene mucho que preocuparse. Este se nombra igual dicromato, pero simplemente lo terminas con D, el metal, y el número de oxidación en romano entre paréntesis del metal. Dicromato, de hierro, ahí un montón de mucho, disculpen, de hierro, número en romano y entre paréntesis del hierro, en este caso 3. Dicromato de hierro 3. Fácil. Nomenclatura sistemática. Esta es muy similar a la que les mostré de los oxiácidos. Se tiene que nombrar lo que hay en la fórmula con el número de oxidación del cromo, etc. ¿Cómo sería esto? Fíjense. En la sistemática tú tienes que nombrar primero el 7. O sea, primero tienes que nombrar lo que está dentro del paréntesis. Sería hepta,
Ay Dios, ese no me gustó. Hepta, oxo, nombre del elemento central, recuerden lo anterior, cromato, heptaoxocromato, número de oxidación del elemento central. Para esto, creo que voy a tener que borrar esta parte para que se vea un poco más adecuado. Ahí está. Vamos a sacarle el número de oxidación del elemento central. Tomen en consideración lo siguiente, que el número de oxidación del oxígeno pues, no cambia, es -2. El número de oxidación del hierro en este sentido es +3. ¿Por qué? Porque es este que está acá afuera. ¿Sale? Ahora, importante, ¿cómo tienes que calcular aquí el estado de oxidación? Dado el hecho de que tienes un 3 afuera, pues también lo tienes que tomar en consideración. Sería 3 por 7 son 14. 14 por -2 son -28. Y eso nos debe de dar 0. Este 2 también se va a multiplicar por el 3. 2 por 3 nos daría 6. Ahora, ¿cuál sería el número aquí en el elemento central? O sea, en el cromo. 6 menos 28, ¿cuánto sería? 22, ¿no? Menos... Son 7. Ah, ya vi el error. Esperen. Ya no sé multiplicar. Lo bueno es que se puede regresar. 7 por 3 son 21. Ya vi dónde estoy regando. 21 por -2. Menos 42. ¿Sale? Recuerden que sería 7 por 3. ¿Sale? Ahora nos da 21. 21 por -2. Menos 42. El signo negativo. Luego, 2 por 3 serían 6. ¿Sale? ¿Y cuál sería la suma aquí? Recuerden que nos tiene que dar 0. Por lo tanto, ¿cómo nos debe de quedar? Sería 6, 38, 36. El 3 se tiene que multiplicar por el 2, sería 2 por 3 son 6. Entonces sería 36 entre 6. ¿Cuánto daría? Recuerden, 6 por 6, 36. Entonces significa que el número de oxidación que estamos usando en este caso es el 6. ¿Sale? Y aquí está el error. El 3 que tenemos acá afuera también tiene que multiplicar al 2 que está aquí adentro. Por eso, aquí sí son 36. 36 entre, no entre 2, entre 6 por la multiplicación de acá afuera. ¿Sale? 6 por 6, 36. Por lo tanto es 6. Entonces, heptaoxocromato 6 de, voy a pasarme acá abajo, hierro, número de oxidación en romano y entre paréntesis, 3. Heptaoxocromato 6 de hierro 3, porque es el número de oxidación que estoy usando. Ahí está. Ese era el error, disculpen, que estaba cometiendo. Ya los hice perder un minuto ahí. Vamos a hacer otro ejemplo. Ok, vamos a usar ahora otro número, otro anión poliatómico, digamos el sulfato. Ahí Dios, eso me parece una U. Sulfato. Ahora sí. El sulfato es SO4 y todo esto tiene un número de oxidación -2. Yo lo tengo que combinar con un metal. A ver, un metal que no. Yo creo que con el titanio. Vamos a utilizar un elemento. Déjenme ver cuál. El hierro ya no, ya lo utilizamos. El cromo. Ahora el cromo tiene 3 estados de oxidación: 2, 6. ¿Sale? Entonces sería, digamos, el cromo con 2, 3 y 6. Y el sulfato que tiene S, ahí Dios, eso no parece una S, SO4 con número de oxidación -2. Ahora, ¿cuál vamos a usar? Digamos que yo quiero usar esta vez el más chiquito, para que sea hipo. Y vamos a usar obviamente el número de oxidación 2 que tenemos en este caso. Cruzamos los estados de oxidación y el compuesto, ahora lo voy a poner a un ladito para poder hacer aquí el cálculo del número de oxidación. Cromo, con un 2 aquí abajo, paréntesis, SO4, cierro paréntesis, y afuera también un 2. Este no se puede reducir porque el azufre no tiene ningún número, por lo tanto no lo puedes reducir. Ahora, ¿cómo sería la nomenclatura? Ahora vamos a hacerlo un poquito acá abajo. Tradicional. La nomenclatura tradicional sería lo mismo. Recuerden que se nombra primero lo que está en la tabla, sulfato. Sulfato. Luego nombramos el cromo. Como el cromo tiene 3 estados de oxidación y estoy usando el más chiquito, recuerden que según la nomenclatura tradicional es
perico, pero en este caso solo tres, hipo, oso e ico. Entonces sería hipo, como es cromo, hipocromoso. Hipo y la terminación oso. ¿Sale? Siguiente nomenclatura. La nomenclatura stock sería otra vez sulfato, pero en este caso es de cromo, número en romano y entre paréntesis del cromo 2. Y por último, nomenclatura, ay Dios, ya no me ocupo aquí todo bien. Nomenclatura sistemática. Recuerden que es lo mismo que en las nomenclaturas anteriores, en la stock y sistemática de los oxiácidos. Sería tetra, porque nombramos lo de adentro, tetra, oxo, porque es 4 oxígenos, tetraoxo, sulfato, siempre va la terminación ato, tetraoxosulfato, número de oxidación en romano y entre paréntesis del azufre. ¿Cuál sería? 2 por 4 son 8. De una vez 2 por 2, 2 por 1, perdón, sería 2. Este tiene menos 2 y este tiene más 2. Recuerden que el cromo ya habíamos usado su número de oxidación acá. Ahora, 4 por menos 2 son menos 16. 2 por 2 son 4. Ahí está, 0. ¿Cuánto nos da aquí? Serían 12, pero positivo, más 12. 12 entre 2 nos da 6. El número de oxidación es 6. ¿Sale? Y continúo. Tetraoxosulfato 6 de cromo. ¿Qué sería el número en este caso? 2. Y ahí está. Tetraoxosulfato 6 de cromo 2. Y listo. Ay, disculpen ahorita que ya me estaba haciendo bolas acá, pero ya no será cuestión de volverlo a hacer. Y eso es todo por esta clase. Espero, mi plan para esto, yo sé que duró un poquito más, pero es porque tenía que alcanzar a ver estos dos temas. Mi plan también es que, por favor, me gustaría que en el chat de Moodle me pudieran hacer saber cuáles temas son los que se les han complicado más. De igual forma, el lunes, sin falta, aunque solamente tenga clase establecida con los alumnos de tercero A, que va a ser una clase nada más de repaso, por favor les recomiendo a todos los demás de los otros dos grupos, tercero C y tercero B, que también lo vean para que puedan practicarlo un poco. Voy a empezar desde lo básico, desde densidad, gases y luego voy a pasar con nomenclatura. Entonces vamos a ver, espero alcanzar a ver al menos de los temas más complicadillos, entre comillas, que hemos visto en esta clase y ya ustedes lo repasan para que puedan tener todo ya bien practicadito y ya nos vemos en el examen. ¿Sale? Entonces eso es todo por hoy, espero que estén muy bien, descansen y nos vemos hasta la siguiente semana.